¿Cuándo hablábamos tú y yo de inteligencia artificial? ¿Cuándo empezamos a hablar de eso? En el Pleistoceno, por lo menos en el Pleistoceno de la Internet, ¿no? Así que hace ya unas cuantas décadas. Bien, nos conocemos de hace muchos años, más de 20, Sí. y hace ya 20 años que empezamos a hablar de inteligencia artificial. Felipe es un apasionado de la inteligencia artificial y alguien que me convenció a invertir en su empresa, que se llama Nodel, y que se dedica a la inteligencia artificial colectiva. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una discusión en la que le voy a hacer una serie de preguntas para que él os explique un poco la trayectoria. A mí me gustaría que explicaras, en principio, cómo se entiende lo que es la inteligencia artificial tradicional y cuál es la diferencia con la inteligencia artificial colectiva. Una pequeña explicación de introducción. Sí. Bueno, empiezo por lo de la inteligencia colectiva, que es algo que después de 8 años de I+D y 6 millones de euros, que se dice pronto, se resume en una frase muy bonita. La inteligencia colectiva entre Rodolfo y yo es lo que él sabe que yo no sé y lo que yo sé que él no sabe, lo cual eso es muy potente. Pero empezamos hace 8 años, bueno, yo empecé en inteligencia artificial, soy muy viejo, tengo ya 55 años y empecé en los años 80 haciendo verdadera inteligencia artificial. Y nosotros en Nodel llevamos como 8 años intentando acercarnos con un sistema muy sofisticado que podéis ver en la web, de más de 50 máquinas intentando hacer inteligencia artificial. Entonces, empezamos con un algoritmo en el año 2012 de inteligencia colectiva que hemos ido añadiéndole inteligencia artificial con un montón de cositas que os vamos a ir apuntando, porque 8 años de I+D se dicen pronto, ¿verdad, Rodolfo? Entonces, la gran ventaja de la inteligencia colectiva es que durante 8 años hemos ido sofisticando y estas 50 máquinas en tiempo real lo que hacen es aprender de los usuarios, intentar calcular con nuestro algoritmo el valor de esos datos a través de su influencia y determinar qué es lo que, como dice nuestro claim, lo que te gusta te encuentra. En lugar de buscarlo, te lo encuentra, ¿no? Entonces, hemos hecho ahí un montón de funciones de valor añadido. La más obvia es un recomendador de pelis, que llevamos 8 años depurándolo y que tiene una alta capacidad de acertar. ¿Y por qué acierta? Porque, claro, es decir, todo el mundo hace inteligencia artificial con una red neuronal y ya se queda tan contento y copia algo de Google y ya está. Pero es que eso no es cierto. Es decir, una de las cosas de la inteligencia colectiva con la inteligencia artificial es que ¿cuántas decisiones creéis que tomamos diariamente? Por lo cierto, lo de Paloma me ha encantado. Es una pena que no esté ahora porque me encanta. De hecho, tenemos Chief Happiness Officer en el grupo, porque es más que una startup. Y, claro, ¿cuántas creéis? A ver, ¿cuántas decisiones creéis que tomáis diariamente? Conscientes. A ver. 35.000. Además, si lo veis ahora en un anuncio, esto es un estudio de la National Psychologists Association, que ahora lo usa mucho Citroën. Digo, si veis el anuncio, tomamos más de 35.000 conscientes. Como dice Paloma, inconscientes millones. Pero ¿cuántas creéis que esas decisiones las tomáis por vosotros mismos sin influencia de nadie? Como dice el director, fuimos finalistas del BBVA Pentalent, como dice Pedro, el presidente ahora, dice una o ninguna. Porque todas estáis influenciados, en el ocio mayormente, obviamente, porque ¿quién decide las pelis los sábados por la tarde en tu casa? Mi mujer. Su mujer, claro, yo nunca tomo ninguna decisión, todas las toman por mí. Entonces, claro, y es lo mismo que dice Pedro en el BBVA, dice todas las toman por mí, en casa, fuera, en la oficina, en todos los lados. Entonces, ¿cómo una red neuronal que está hecha para acertar con una cosa que no cambia nada, va a acertar en el comportamiento humano? Porque todo cambia en función. Con Rodolfo veo determinadas cosas, leo o como determinadas comidas, pero eso cambia radicalmente, ¿verdad? Entonces, claro, hemos ido sofisticando y ahora hacemos una función muy bonita que es la función óptima del bien común, que tiene
curiosas aplicaciones en todos los aspectos. A mí me gustaría que contaras un poco, porque aquí hay mucha gente de negocios que realmente lo que le gusta es decir, ¿y esto cómo, no solo cómo se come, sino cómo se vende? Claro. Entonces, sí. ¿por qué no explicas un poco el caso de Estella de Galicia y explicas un poco cómo les vendiste el concepto, qué es lo que has hecho y qué es lo que realmente ha conseguido Estella de Galicia? Pues es súper interesante porque, claro, cuando empezamos mirando las redes sociales, ¿no? Y entonces, claro, tú que sigas a Estrella Galicia, que se gasta un montón de dinero en, por ejemplo, en MotoGP, en Marc Márquez, en coches, y como dice el director de marketing digital, dice, bueno, yo me gasto un montón de dinero, pero el 50% no sé para qué lo dedico. Dice, pero lo que no sé es qué 50%. Entonces vamos y te miras en el Twitter, me voy ese día, miro y pillo al primero que no era un robot o un famoso y que sigue y dice, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué creéis que piensa alguien que sigue a Marc Márquez y a MotoGP? Semánticamente, que le gustan las motos. No quiere decir que le gusta Estrella Galicia 00, porque además tiene que ser 00, ojo. Eso significa que le gustan las motos y fuimos, y la aplicación que más tenemos usuarios y que más sabemos es de audiovisual, porque llevamos 8 años semánticamente analizando pelis y cosas curiosas que os contaré. Pero claro, seguía Juego de Tronos y Operación Triunfo. Eso ya empieza a ser bastante más interesante, ¿verdad? Ya sé que le gustan las motos, Operación Triunfo, lo que eso significa. Y luego seguía Mau. Qué pena que no esté Paloma porque ese no bebía Estrella Galicia, seguía Mau. Claro, pero eso no quiere decir que ellos se gastan mucha pasta en un usuario que no, pero claro, igual que Mau tiene Solán de Cabras, Estrella Galicia tiene Cabreiroa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú, si buscas, este hombre era un ciclista, le gustaba, pues claro, tú puedes recomendarle un agua para deportistas. Y eso se hace todo por la magia de la semántica. O sea, la inteligencia colectiva hace cosas muy curiosas. Os voy a poner 3 ejemplos de cosas curiosas. La primera es que las cosas no son lo que parecen. Eso es gracias a que empezamos viendo las películas. ¿Quién le gusta las series? A ver, series como Castle. Castle, ¿os acordáis de Castle? Y CSI. Bueno, pues vosotros pensaréis, en el 2011, ¿te acuerdas, Rodolfo? Yo decía, Rodolfo, claro, es que si suponemos que el deep learning y todo eso llega a conclusiones con las fuentes expertas de pelis, pues nos salía que Castle y CSI eran iguales. Voy a hacer un pequeño resumen. Serie americana, dramática y policíaca. ¿Quién les gusta Castle? Levantad la mano, venga. Ahora, ¿quién les gusta CSI? Ah, a ver, no es lo mismo, pero claro, mi recomendador recomendaba lo mismo porque creíamos que los expertos eran los facto fantorum. Y ahora el sistema en tiempo real cambia y claro, primero que Rodolfo no es romántico todos los días y a todas horas, conmigo afortunadamente no lo es, pero con su mujer María Jesús más vale que lo sea los sábados por la noche porque si no se enfada, chus. Entonces claro, es muy importante, el sistema cambia en tiempo real y como yo decía a Telefónica, digo, pero es que los expertos no tienen, es cambiar la percepción del contenido, del momento, con quién estás y de la audiencia. Porque claro, es decir, Telefónica llega, coge todos los contenidos que le dan y analiza por deep learning, tagatea y dice, ah, esto es maté a un burro, me llaman mataburros. No, y me decía, dame tus definiciones. Y digo, ¿cuál? ¿Las del lunes por la tarde, las del viernes por la mañana, las del domingo por la noche? No, porque cada usuario, en función de en qué contexto y en el contexto las personas con las que están son fundamentales. Entonces eso es uno de los elementos, que todo cambia. El segundo es que esos datos per se no valen nada si no le contextualizamos. Eso ha sido fundamental. Nosotros sabemos recomendar más de 150.000 productos de Amazon diarios en función de en qué momento estás con quién y qué es lo que el contexto, qué es lo que te lo dice. Si estás en la oficina, pides unas cosas. Si estás en el restaurante y te gusta la pizza, otra. Y otra muy buena es cómo explicar la función óptima del bien común, esta que es muy potente y os daré luego algunas pistas de que sirve para cosas increíbles. Estos son 8 años que hemos ido poniéndolo en marcha y salen cosas francamente. Por ejemplo, yo utilizo la pizza. Es hora de comer y esto de la pizza puede ser más tal, pero para que vayamos todos a comer pizza ahora, ¿qué tiene que pasar? Que tengamos algo en común, ¿no? La inteligencia colectiva necesita que algo de nuestro perfil nos active. Eso común es que nos guste, pues no sé, la masa fina en horno de piedra.
Eso ya hace que si a Rodolfo y a mí nos gusta, primero computacionalmente es impresionante porque nos quita un montón de restaurantes con más abollo, por ejemplo, ¿no? La segunda derivada de eso es, una vez que tenemos lo que activa la inteligencia colectiva, es qué cosas no podemos compartir. Y ahí empezamos a hacer en el año 2012 el motor de ética. Esto que ahora se habla mucho, pues no tiene nada que ver con lo que el 90% de la gente dice, pero el motor de ética hace que si él es celíaco no puede tomar gluten y si yo soy diabético no puedo tomar cosas que me afecten al azúcar. Entonces, claro, eso elimina computacionalmente otras muchas cosas, pero restringe lo que no podemos compartir. Una pizza que tenga gluten no la podríamos compartir. A partir de ahí ya la función óptima es muy chulo, porque ya es, dentro de lo que ambos nos gustan, a Rodolfo le encanta la piña. Pues a mí la piña pues, no me disgusta porque si me disgustara o fuera intolerante, la tendría que poner en las cosas que no, ¿vale? Con lo cual estaría. Pero eso. Y, por ejemplo, a mí me gustan los pimientos, pero a él tampoco es lo que más. Sin embargo, la función óptima es el champiñón. Es ese producto que tiene la pizza que a él y a mí, sin ser lo que más nos gusta ni lo que no nos gusta, lo que más nos satisface. Bueno, pues eso es interesantísimo, por ejemplo, incluso para tesorería o, por ejemplo, también para fraude. Detectar, claro, yo como digo, yo tenía... Cuéntales el caso de Estrella Galicia, que me gustó Claro, mucho. es que es muy interesante porque, claro, cuando tú detectas fraude, coges el Big Data. Todo el mundo coge el Big Data, le pide al Chief de Big Data Officer que te maree muchos datos y te calcula y dice, uy, estos datos me dicen que mi distribuidor me roba, ¿verdad? Pues es mentira. Normalmente primero la gente no roba porque no roba, sino primero roba porque el de compras le aprieta tanto que tiene que comer. Y entonces me puse a hablar con un montón de distribuidores y dices, es que claro, compras me aprieta tanto que no me da la vida. Entonces, y segundo es que hay muchos datos malos. Entonces, hacer Big Data, como digo yo, no sirve para casi nada si no semantizas. Y cuando aplicas semántica, ya aparece un proceso que me permite esos datos que aparentemente son fraude, pueden ser albaranes erróneos. ¿Vale? Entonces, claro, eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí tú puedes calcular en esa función óptima del bien común algo muy potente y es que, bueno, yo voy a incrementarte y esto es increíble. Esta es nuestra tecnología y ya tenemos papers que podéis bajarlos ahí y demás. Es que somos la única tecnología que, como trabaja Cross, afecta a la par a la mejora de procesos y al incremento de las ventas. ¿Vale? Entonces, nuestra aplicación funciona sola, no me gusta no esto en marketing. ¿Sabéis cuántas personas hay en Voila trabajando? Una, y es un creativo, porque todo el proceso, todos los procesos están automatizados. Lo único que no puede hacer nuestro algoritmo es el meme fantástico que pincha y que hace que la gente se baje luego la aplicación. Entonces, claro, cuando Estrella Galicia cree que le roba, y luego no es tanto que le roba, pero es que encima la función óptima es decir, oye, voy a incrementarte las ventas y vamos a llegar a un acuerdo, el algoritmo, para que tú ganes más y me robes menos. Incluso voy a aceptar que me robes un poquito, entre comillas, ¿vale? Entonces, fijaros, es un proceso en el que coges el data, lo transformas semánticamente, incluso el sistema lo arregla en la mayoría o te dice cómo arreglarlo y luego te recomienda cosas muy interesantes. De las 9 startups, por ejemplo, para que veáis, Rutalia es una que te calcula... No cambies, termina el tema vale. de Me emociono. Si te disparas, Sí, nos los perdemos. perdemos. Vamos a centrarnos. En Estrella Galicia, el problema que había era que los proveedores de Andalucía sabían que podían comprar más claro, barato. Porque la botella, claro, puede llevar la botella a Galicia cuando la ha comprado a precio de Andalucía, ¿no? Exacto. Entonces, claro, básicamente lo que estaban haciendo es comprando en un área geográfica y vendiendo en la otra porque tenían más margen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que realmente la reacción primera del director? Es decir, pues les echamos, les echamos. Como me roba, lo echamos. Y pero tú dices, no, este señor te está vendiendo 300.000 euros al año, claro. no lo eches. Porque se te va con la competencia. Se te va con la competencia, sino que lo que tienes que hacer es llegar a un acuerdo para que en vez de 300.000 sean 250.000 o lo que sea, pero te siga vendiendo. Y te vende a 450.000 porque le llevas clientes a su bar y le vendes más productos. ¿Vale? Esa es la ventaja. Esta tecnología trabaja a la par sobre incremento de las ventas y a la par trabaja con reducción de costes porque automatiza todo el sistema. Hablemos ahora de otro tema que me llama a mí mucho la atención y que con gente que está vendiendo constantemente en la calle y hablando con clientes es interesante.
el acuerdo al que hemos llegado con Telefónica y que estás empezando a poner en marcha ahora. ¿Qué es lo que realmente vais a vender de inteligencia colectiva a grandes empresas y a pymes desde Telefónica o con la gente de Telefónica? La idea es, por ejemplo, para que se vea Rutalia. Rutalia es una de las startups que usa nuestra tecnología que crawlea todos los precios de las gasolineras y te encuentra en el momento adecuado, que eso cambia mucho, no es te digo echa la gasolinera esta, sino en el momento adecuado, es muy importante el momento adecuado, no siempre es cuando se me vacía el depósito, ¿vale? A lo mejor en el camino a tienes que echar gasolina porque la media de tus vehículos, de todo eso, le encaja, o tu forma de conducir. Y entonces, claro, esas herramientas que hemos hecho para grandes empresas como Daxer, que le ahorra un montón de gasoil a los grandes camiones, a la par se los usa a los individuos, pues lo paquetiza Telefónica y lo vende para que una pyme con 5 coches también lo pueda usar. Pero fijaros qué ventaja, y es que, claro, tú puedes aplicar esta tecnología para llegar a acuerdos con tus proveedores. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, este Galicia tiene más de 3.000 distribuidores que si utilizan la tecnología esta, pues claro, si en vez de pagarles 3.000 euros y atornillarles y ahora te pago 2.900 y 2.800 así, le dices, oye, de lo que te voy a ahorrar en gasolina, nos repartimos. Con lo cual, en vez de 3.000, te pago 2.500 y los dos ganamos, porque tú te ahorras otros 500 en gasolina. Entonces, claro, la inteligencia artificial colectiva, como trabaja Cross, permite a todos los agentes, no solo residencial, sino B2B, sino al B2B2C, darle un valor importante. Entonces, ¿por qué Telefónica va a comercializar un montón de productos nuestros? Porque, claro, si tú te cobras 50 por 5 instancias y esos 50 euros que van en la factura del teléfono te ahorran 350, tú no te vas a preocupar absolutamente mientras que nuestra inteligencia artificial colectiva te ahorra o te incrementa las ventas, tú no tienes ningún problema de Otro caso que me ha llamado mucho la atención es el caso de cómo se utiliza eso en el entorno de recursos humanos. Ah, eso es muy bueno. Somos aceleradora y tenemos nuestras 9 startups porque llegó un chaval, un emprendedor malagueño, y dijo, oye, esto me parece buenísimo de la inteligencia artificial colectiva para encontrar trabajo, pero no como los hacen los Infojobs y todos los demás, sino encuentra al trabajo en sus aptitudes, que es lo que hacen todos, pero en función del equipo con el que va a trabajar. Eso es muy importante porque, claro, normalmente fallan, según dicen los Headhunters, en un 90% porque has elegido al mejor, pero no al más complementario. De hecho, hacemos un taller que podéis bajarlo y demás en las empresas, un insight, en el que de inteligencia colectiva salen los proyectos. Y claro, los equipos más complementarios son los más eficientes a la hora de sacar proyectos de ideas de inteligencia artificial dentro de la empresa. Entonces, eso hace que las decisiones del sistema sean muy interesantes. Por ejemplo, la temperatura del ambiente es muy importante para la hora de beber cerveza. Porque, claro, si hace mucho calor, tú bebes más cerveza si está muy fría. Pero si hace mucho frío, bebes menos cerveza. Entonces, si tú consigues bajar y adecuar en el restaurante de tal sitio, en tal esquinita de no sé qué sitio en Andalucía, cuando llueve, pues podrías regular la temperatura del grifo digitalmente para que bebas más cerveza. Y eso es mucho dinero en la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Entonces, siempre que el contexto sean las personas o sea, pues no sé, un montón de noticias que pueda haber en el país. Nosotros estamos crawleando un montón de cosas, ¿no? Todos los días, a todas horas, para que nuestras decisiones sean mucho más eficientes. ¿Crawleando en qué redes sociales estáis? Pues en casi todas. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, todo. Lo que no somos todavía muy buenos, que estamos buscando una startup en eso, es en el reconocimiento de imágenes, pero en todo lo demás analizamos bien. Eso, mira, por ejemplo, en las redes sociales, yo con Televisión Española tenía una pelea, porque claro, ellos dicen, no, ¿qué son los tweets positivos, negativos o neutros de un Madrid-Barça? ¿Vale? ¿Quién cree que eso sirve para algo? A ver, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque depende, porque si Rodolfo es del Barça y hace un tuit negativo, eso es más interesante. Entonces, por ejemplo, nosotros esa versión la pasamos por el algoritmo y en función de tu perfil tiene más o menos relevancia. De hecho, hace 2 años yo hago la tesis doctoral en psicología cognitiva y me decía una cosa que tenemos muy importante, es el motor de motivación.
El motor de motivación hace que si a Rodolfo no le gusta el fútbol, pues los tweets que tengan que ver pues no le interesan. Pero si eres del Barça o del Madrid y hay un partido que nosotros lo sabemos 10 o 15 días antes, el motor de motivación hace que esté súper interesado. Y entonces las mismas recomendaciones que sin motor de motivación no servían de mucho, ahora, hace 2 años que le metimos el motor de motivación y aciertan muchísimo más. Entonces, claro, el otro día pasó que había perdido el Barça y entonces en ese momento hubo una empresa que dice, no, sí es verdad, porque yo no le he mandado ninguna oferta porque hasta dentro de 2 o 3 días que se les pase el cabreo no volvemos a tenerles motivados. Entonces, claro, yo no entiendo cómo se pueden hacer inteligencia artificial sin cosas como esta, y es que elevamos muchísimo la probabilidad de acierto. Una cosa que me llama la atención también es el tema de los talleres. O sea, una de las cosas que he visto es que se da mucho el caso de que la empresa te diga, yo de esto no lo entiendo mucho, me ha parecido muy interesante, pero ¿cómo realmente hago que esto se adapte a la empresa? Y tú ofreces unos talleres. ¿En qué consiste el taller? Claro, hemos paquetizado con Telefónica, lo hacemos para pymes y para grandes empresas, y hemos paquetizado unos talleres de tal forma que, de hecho, empezamos en Estrella Galicia con el taller, porque los equipos son muy los que determinan, ahí lo dinamizamos nosotros, y al final las decisiones de los talleres se hacen in-site. Entonces se hacen 4 grupos de 5 personas, lo más complementarias posibles, y lo podéis bajaros por ahí y veréis fotos y demás. Y entonces, una vez que se pasan las 4 o 8 horas según el tipo de taller, salen 4 proyectos pilotos. Entonces, al final del año, en proyectitos de 3 meses, los propios que han decidido dentro de la empresa, se hace un rollout y al final del año tienes 4 proyectos de inteligencia artificial con inteligencia colectiva funcionando y empezando a demostrar cómo eso mejora la rentabilidad de tu empresa. Y es muy potente porque además les mentorizamos. ¿Quiénes forman parte del taller normalmente? ¿Es un cross de toda la empresa? Sí. Por ejemplo, allí hemos tenido director de ventas, director de calidad. Por ejemplo, uno que fueron 3 de Business Intelligence, ese fue el peor grupo. Porque claro, si estaba en un grupo 3 de lo mismo de 5, pues ahí no. Y sin embargo, los que son más mezclados y más complementarios se ve que son los que... Es muy potente el ver cómo al final de la jornada y luego con Visual Thinking, además no es nada aburrido. Yo acabo agotado con Pablo, pero es muy bonito porque cada uno pinta luego su sistema. Has hablado de que se pueden bajar. ¿Dónde está la web? En Nodel.ai, la tenéis ahí arriba, y entonces podéis bajaros casos de estudios dentro de Solutions, o podéis bajaros en Company y en iLab, podéis bajaros documentación. En Solutions tenéis los workshops, el taller y el iLab que estamos montando. Sí, una pregunta allí. Sí. ¿Necesitas micrófono o hablas muy alto? Lo repito si quieres. En definitiva, ¿qué es lo que vendéis? Es decir, horas de trabajo. No, servicios, as a service. Todo lo paquetizamos y vendemos por si es para gran empresa, 5.000 euros. Mira, además lo digo porque estamos en busca de partners y hemos firmado partners y con Telefónica y con otras empresas, y entonces nosotros vendemos inteligencia as a service. Entonces, al final, una compañía, en algunos casos hemos hecho el libro blanco de la inteligencia y más de 200 proyectos en 9 años, para que te hagas una idea. Cada proyecto es... Claro, si yo te cobro 5.000 as a service todos los meses, es porque ese servicio te ahorra o te incrementa muchísimo el negocio. Con lo cual, si tú haces que al cliente le mejore 20, los 5.000 tuyos no tiene ningún problema. Entonces lo tenemos para fintech, lo tenemos para muchos, y entonces el partner, normalmente requerimos, en Estrella Galicia fue Indra, el integrador. Entonces requerimos de un integrador que conozca al cliente para poder establecer, porque nosotros vendemos el servicio y depende de lo avanzado que tengan en semántica, ¿no? Si no tienen nada de semántica puede ser más complejo, pero tenemos proyectos entre 30.000 de setup a 120.000, 150.000, como mucho más complicado porque lo desmenuzamos mucho. Vale, tenemos que ir terminando porque si no, no comemos. Entonces, Rodolfo, Felipe, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gracias a vosotros. Gracias por invitarme.